noches, sean bienvenidos a La Medida. Hoy tenemos temas que sobrepasan incluso las fronteras, Julio. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Sandy? Muy bien, muy buenas noches. Sí, a ver, es un tema impactante realmente. Estamos hablando de un tema que abarca todo el mundo. Es una verdadera crisis a nivel mundial que, Sandy, tenemos que analizarlo paso por paso para que el ciudadano guatemalteco, nuestros televidentes, puedan entender todo el contexto. Es una situación bastante complicada y que va a traer probablemente repercusiones. Uno puede pensar, Guatemala está muy lejos de todo esto, pero ya lo vas a ver, Sandy. Definitivamente, pero si usted no se ha enterado de lo que ha pasado en esta jornada a nivel internacional, lo vamos a poner un poco en contexto porque precisamente el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció esta tarde en un discurso donde defendió la decisión que tomaron hoy en una acción que podría de esta forma tener algún tipo de conflicto con Irán. El presidente estadounidense Donald Trump dijo que el ejército bajo su dirección ejecutó un ataque que llamó de precisión impecable. Trump afirmó que el ataque mató al terrorista número 1 en cualquier parte del mundo. Trump dijo que Qasem Soleimani estaba tramando ataques inminentes y siniestros contra diplomáticos y personal militar estadounidense, pero que fue atrapado en el acto y terminado. El presidente Trump insistió en que tomó la acción contra Soleimani para detener una guerra. Aseguró que no tomó medidas para comenzar una guerra. El presidente estadounidense dijo que el mundo se consolaba al saber que el reinado de terror de Soleimani ha terminado y dijo que la operación debería haberse hecho hace mucho tiempo. Trump también dijo que no busca un cambio de régimen en Irán, pero que el uso de combatientes para desestabilizar a sus vecinos debe terminar y debe terminar ahora. Agregó que se han identificado objetivos de posibles represalias y afirmó que estaba listo y preparado para tomar cualquier acción que sea necesaria. De uno de los comandantes iraníes más poderosos en Irak sucede días después de que la embajada de los Estados Unidos fuese atacada por milicias apoyadas por Irán, según la administración de Trump. El mundo reacciona, así lo ha informado Leonardo Feldman de La Voz de América. La muerte de Qasem Soleimani, comandante de las fuerzas revolucionarias de Irán por un bombardeo de Estados Unidos, ha causado reacciones a nivel mundial. Ali Khamenei, líder de Irán, se pronunció al respecto en un tuit. Todos los amigos y enemigos saben que la yihad de la resistencia continuará con más motivación y la victoria definitiva espera a los luchadores en este bendito camino. La pérdida de nuestro querido general es amarga. La lucha continúa y la victoria final serán más amargas para los asesinos y criminales. Mientras tanto, otros líderes mundiales como Benjamin Netanyahu de Israel, uno de los principales aliados del presidente Trump, reaccionaron de una forma positiva hacia la decisión del presidente estadounidense. Así como Israel tiene el derecho de legítima defensa, Estados Unidos tiene exactamente el mismo derecho. Qasem Soleimani es responsable de la muerte de ciudadanos estadounidenses y de muchas otras personas inocentes. Pero otros países aliados con Estados Unidos fueron más cautelosos con su reacción. Ulrike Demme, viceportavoz del gobierno de Alemania, pide que se reduzca la tensión entre Irán y Estados Unidos. Vemos las actividades regionales de Irán con gran preocupación. Estamos en un punto peligroso de escalada y ahora depende de nosotros contribuir a una reducción de la escala con prudencia y moderación. Mientras miles de personas han salido a las calles de las ciudades iraníes de Kermán y Tabriz lamentando la muerte de Soleimani, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, mostró un video en el que decenas de iraquíes parecían celebrar la muerte del militar iraní. Leonardo Feldman, Voz de América, Washington. Seria situación. Todo conflicto que involucre el uso de la fuerza dentro de todos los problemas y temores puede generar pues también una posible respuesta, Sandy, proporcional a lo sucedido. Según el presidente Donald Trump, las acciones realizadas por Estados Unidos no van orientadas a iniciar una guerra, sino que, parafraseándolo, van orientadas a detener una guerra, cualquier tipo de ataque inminente a ese país también. El secretario de Estado estadounidense, de hecho, Michael Richard Pompeo, indicó su compromiso
para poder bajar los niveles de tensión dentro de lo que es esta región del Medio Oriente. Sin embargo, Estados Unidos, hay que decir esto, Sandy, ha movilizado en primera instancia a esta área tan conflictiva más de 3.500 tropas de marines y pues recién en las últimas horas se ha movido un nuevo contingente de 750 soldados más. A su vez, el gobierno estadounidense ordenó la evacuación inmediata de todo ciudadano estadounidense en Irak. Si me permites, antes de empezar esta situación, yo creo que nuestros televidentes tienen que tener un contexto también muy rápido de qué es lo que pasó, porque lo primero que uno se pregunta es por qué Donald Trump hizo esto. A ver, aquí pasaron varias cosas. Antes de toda esta situación, nos remontamos a los últimos días del 2019, resulta que el gobierno, en este caso de Irán, había hecho un ataque donde murió un contratista norteamericano. Entonces hubo una respuesta. ¿Y qué respuesta? A través de esta respuesta con misiles murieron 25 personas, digamos, aliadas a los intereses iraníes. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Después hubo otra situación en la cual, fíjate, Sandy, viene Irán y pues digamos en concordancia con los chiitas iraquíes, toman la embajada literalmente en los últimos días del año 2019 estadounidense en Irak. Y ahora la respuesta de Estados Unidos se da en un ataque de precisión, como tú lo dijiste, con un avión tipo dron que lanza 3 pequeños morteros, son pequeños misiles, pero muy poderosos, que atacan al convoy que salía del aeropuerto de Bagdad, donde iba, entre otros, Qasem Soleimani, y le dan muerte. Ahora, por supuesto, habrá que esperar cuál será la otra reacción por parte del gobierno iraní. Solo te digo una situación, el máximo líder de esta teocracia, porque Irán es una teocracia, ¿verdad? Y ahí está el ayatolá, que en este caso es Al-Khamenei, ha dicho que van a responder con un ataque de forma sangrienta. Imagínate, Donald Trump dice, bueno, yo no quería propiciar una guerra, lo que quería es frenarlo y por eso tuve que accionar y dar la orden. Pero te pregunto, ¿logró su objetivo o es todo lo contrario? No. Porque por lo que se ve, No. se podría decir que es la opción B. No. Yo creo que todos en el mundo tenemos claro de que, pues, obviamente va a haber una reacción. Y esta reacción es tremenda. Es que yo creo que tenemos que entender aquí en el contexto guatemalteco una cuestión. No murió cualquier persona para el contexto de Irán. Es decir, murió el número 2 en la línea de sucesión de poder. Solo porque está la figura conocida como ayatolá, ¿no? Que es el máximo líder. El segundo, Khomeini, como general, fíjate que él ya había sido considerado un líder en su país por una guerra que se había librado allá en los años 80 en todos estos países del Medio Oriente. Ahora, ¿qué pasaba? Se había constituido precisamente en el general de los Quds. ¿Quiénes son los Quds? Es la Guardia de la Revolución precisamente islámica, la Guardia Revolucionaria y el grupo élite precisamente de lo que es Irán. Entonces, realmente el gobierno de Donald Trump le ha dado muerte al segundo en importancia de este régimen de la potencia nuclear, que también hay que decirlo, que es Irán. Y sabemos también que tenía varios seguidores, es decir, ¿quién era él para pues toda su población? Es que vamos a entender esos contextos, porque obviamente para Estados Unidos, bueno, representaba una amenaza, pero... de hecho, la número 1, Estados Unidos la catalogaba, perdona que te interrumpa, te digo algo, ¿sabes que George W. Bush, es decir, el presidente Bush hijo, y también el presidente Obama, ya ellos habían pensado en su momento, cada uno de ellos en su gobierno, dar muerte a este personaje? Sin embargo, no lo hicieron, pero Donald Trump sí lo hizo. Efectivamente, entonces entender eso, porque para Estados Unidos entonces representaba una amenaza, toman la decisión, pero no hay que dejar por un lado también lo que representaba para pues Teherán y varias comunidades, ¿no? Al final que obviamente era un líder en vida, era un héroe también. Ahí está. Es una gran figura, es un héroe, representa precisamente como militar, digamos, la máxima figura de militar, la máxima figura de poder. El dirigir esta Guardia Revolucionaria iraní de los Quds realmente es un alto honor también dentro de esta teocracia y no se lo dan a cualquiera. En este caso, por eso estamos hablando de la segunda figura en importancia de Teherán, como tú bien dices. A mí me preocupan varias
cuestiones, que eso ya lo vamos a analizar obviamente en el segundo tema. Pero yo te quiero pedir algo, quisiera tener un poquito más de contexto interno. Ya vimos lo que hizo Estados Unidos, pero ¿y cuál es la reacción entonces que tuvo el gobierno iraní ante esta situación? Bueno, las reacciones obviamente se hicieron presentes y hay que mencionar algo que por el momento el gobierno iraní, pues hay que explicar también, es una teocracia, decretó 3 días de luto. Sin embargo, las calles de ese país han sido escenario de protestas en contra de Estados Unidos. Por su parte, Irán ha pronunciado palabras que son muy fuertes porque prometen una venganza en contra de Estados Unidos. Dentro de esta teocracia iraní, hay que mencionar que se dejó entrever que Soleimani es un mártir, más de una especie de guerra santa bañada en sangre de otros mártires. Irán además prometió que en el tiempo y momento adecuados van a vengar la muerte de su líder y afirmaron que ya habían incluso decidido cómo lo van a hacer. Además, Irán anunció que tomará medidas legales internacionales contra Estados Unidos por el asesinato de Soleimani, que calificaron como un acto terrorista. Entonces, eso es lo que ha pasado en las últimas horas. Imagínate tú, esa es la reacción precisamente del gobierno de Irán. Lo que es cierto es que en este ataque de precisión ha muerto Qasem Soleimani, el número 2 de ese gobierno iraní, y hay una crisis, hay una tensión mundial. Esto ha acaparado definitivamente la atención de todas las naciones del mundo. De hecho, te digo algo, fíjate, investigando contigo, investigando con Andrés Estrada también, veíamos que una de las tendencias mundiales en Twitter es este tema, pero ¿cómo le han llamado? Tercera Guerra Mundial. O sea, yo creo que también tenemos que ser muy cautos con esto, pero sí es una crisis mundial muy severa. Definitivamente. Bueno, ha llegado el momento de finalizar este primer análisis, pero si usted quiere saber un poco más acerca de qué repercusiones puede traer para los diferentes países como nosotros, por ejemplo, no se pierda el segundo análisis después de la pausa porque está interesante, ¿verdad, Julio? Así es, Sandy, no se lo pierda. ¿Estamos lejos de Irán? Sí, pero el petróleo ya el día de hoy, el 4% de su valor ya se incrementó. No cambie porque nosotros, usted sabe, somos a esta hora a la medida. Y es que el conflicto entre Estados Unidos e Irán podría generar que los precios de los combustibles puedan experimentar a futuro nuevos ajustes. Es una región sumamente importante y al existir una escalada de conflictividad en esta región, los mercados ven amenazada la oferta de petróleo y esa es la reacción que se está teniendo el día de hoy en el mercado internacional. Hay que esperar cómo evoluciona. Se tiene que ver la reacción que pueda tener Irán a este evento, es lo que está esperando el mercado. Creo que hasta el momento es una reacción especulativa que tiene el mercado internacional. Sin embargo, de mantenerse este incremento en los precios en este mercado puede incidir en los precios locales del combustible. Diariamente Guatemala tiene un consumo de 77,000 barriles de combustible de distintos tipos y este se incrementa con el arranque de la temporada escolar. Y bueno, hay que tomar en cuenta que el impacto inmediato ante esta crisis mundial se podría presentar. Y Julio, por favor, necesito que tú nos puedas dar esos puntos claves ante esta situación. Claro que sí, vamos a iniciar el análisis con esto que hemos dicho. El incremento al petróleo es algo pues que va a ser inevitable y además a todos los derivados del mismo. Le digo algo. Fíjese que el petróleo al día de hoy, en este momento, está a $69.50 el barril. Ahí está el incremento del 4%. Esto definitivamente va a afectar el precio de todos los productos de lo que consideramos la canasta básica. Y entonces, Sandy, podemos decir, la crisis apenas está iniciando, por lo cual habrá que esperar la forma en que la situación va a evolucionar. Es decir, si hay alguna reacción ante la acción del gobierno de Donald Trump por parte de Teherán. Sin embargo, desde ya las bolsas de valores más importantes del mundo ha empezado a reflejar el impacto de una acción de guerra como la ocurrida pues por los temas de diferencia de horario ayer allá precisamente en lo que fue Irak, porque este ataque además se dio saliendo del aeropuerto de Bagdad, que es la capital iraquí. Imagínate, la verdad es que las consecuencias que se podrían traer en el tema económico especialmente, ahí veo. Y cuando hablamos del petróleo, es que el petróleo realmente es
fundamental. Sí. Por medio de los combustibles, entonces tú logras movilizar mercadería, logras movilizarte, es decir, las repercusiones son grandes, Julio, y no solamente va a afectar en el costo del combustible, sino que obviamente hay que agregarle ese costo a los productos, por ejemplo, porque el comerciante, el empresario a lo mejor no va a poder con esa carga extra que se le va a tener. Correcto. Ahorita todavía es una situación muy reciente, por lo cual este es un tema especulativo, pero que vale la pena el análisis, porque definitivamente tú lo has visto, ¿verdad? Cada vez que hay una crisis y el Medio Oriente, vaya, si no da este tipo de crisis paulatinamente, el precio del petróleo es lo que primero se incrementa. Pero el petróleo, tú bien lo dijiste, a través de él se movilizan personas, mercadería y todo en el mundo. Y aquí en el país, todos los productos de la canasta básica que usted tiene en su casa, precisamente han sido movilizados en algún momento, vía marítima, vía terrestre, vía aérea, por petróleo al final de cuentas. Y ahí es donde está la situación. Esto afecta a la economía, porque definitivamente entonces ya cada quetzal nos va a valer menos en el sentido de lo que esta crisis vaya a durar y vaya a impactar en una economía que crece, digamos, sostenible como la guatemalteca, pero a paso lento, un 4%, ¿verdad?, de incremento anual, tampoco es que sea tanto, ¿eh? Por supuesto, pero mira, ante esta situación yo creo que las autoridades nacionales deberían de prestarle mucha atención a que obviamente estas variaciones no se vayan a dar inmediatamente, porque también sabemos entonces que esto puede generar un poco de incertidumbre, puede generar... Con la reserva que hay en Guatemala de petróleo, oye. Se esperaría entonces que con la reserva se pueda cubrir durante unos días, un mes, no sé cuánto, según la demanda que se tiene, pero no inmediato. O sea, sí, mira, lo que sí es inmediato es el incremento del barril de crudo, es decir, del petróleo que se está extrayendo. Pero por supuesto, ya para refinarlo y empezar a venderlo, ya lleva otro proceso. Ya lleva otro proceso. Y el petróleo que tenemos, la gasolina, por ejemplo, que vamos a utilizar hoy, mañana, la próxima semana, esa ya está aquí en Guatemala desde hace algún tiempo. De hecho, las reservas pueden ser de 1 a 2 meses para nuestro país. Quiere decir que eso ya vino con otro precio. Si se aumenta en este momento, ya es pura especulación. Ojo con esa situación, ¿verdad? Que también hay que ser muy consciente y muy responsable con esta cuestión. Y no hay que aprovecharse del contexto internacional, porque siempre se justifica con que, bueno, es que subieron el precio aquí y allá, pero realmente creo que es necesario prestarle atención a esto, porque no se está viendo el impacto inmediato. Así es. Esta es una situación que nosotros lo estamos analizando a futuro, es decir, en un par de meses, un par de semanas que se puede dar, pero obviamente para que nos traduzcan a nosotros este tipo de resultados o de afectaciones va a faltar un poco más, si se da. Que de pronto no se da. ¿Por qué? Porque Estados Unidos también produce muchísimo petróleo. Ahora, está Arabia Saudita, que también lo hace, está Kuwait, y obviamente pues podemos tener también el petróleo mexicano. Por supuesto que hay otros grandes productores de petróleo en el mundo, como lo es, por ejemplo, Venezuela, la segunda gran reserva mundial, que seguramente en este conflicto, en esta crisis mundial, pues estará más del lado, obviamente, iraní, por esa pugna que mantiene con Estados Unidos. Pero hay más datos, Julio, porque hay que tomar en cuenta que el mundo está viendo una crisis política que sin duda crea una incertidumbre y también una inestabilidad a todo nivel, afectando entre otros ámbitos el del comercio mundial, por ejemplo. Guatemala también puede estar afecto a algunas de las consecuencias derivadas de este conflicto, puede estar afectada por el tema de las exportaciones de cardamomo, por ejemplo, a los países de Medio Oriente, que obviamente se tiene entonces una relación comercial en ese sentido bastante fuerte. Y en lo diplomático también habrán consecuencias, porque hay que esperar alguna reacción del gobierno iraní en cuanto a un pronunciamiento que puede ser apoyado incluso por sus aliados. En ese sentido, Guatemala, si esto se llegara a dar, si se llega a pasar dentro del seno de las Naciones Unidas, podría llegar el momento en que deba tomar parte de apoyo en alguno de los contendientes. Interesante. Es decir, a quien apoyará Estados Unidos o a Irán. Y en este caso es buscar al final un bando en el cual, bueno, apoyas a Estados Unidos, te quedas entonces con tus exportaciones, con todas las relaciones diplomáticas, comerciales con Estados Unidos, porque obviamente a lo mejor Irán no va a querer tener porque está en apoyo. Y si es por el lado contrario, obviamente el escenario
Y esto es muy fácil de prever, ¿verdad? Porque fuera de la crisis mundial, ¿no? En lo político, fuera de la crisis mundial, en lo militar también, aquí tenemos esta situación cuando llegue al seno, como tú bien lo dijiste, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde Guatemala es parte también, pues obviamente tendrá que decantarse por uno de los dos gobiernos que están en conflicto, el gobierno de Irán con el gobierno estadounidense. Nuestro principal socio comercial es Estados Unidos y nosotros históricamente hemos sido socios y aliados de Estados Unidos, y entonces es allí donde la economía guatemalteca para los países del Medio Oriente, que tal vez en el día a día nosotros aquí no lo notamos, pero la producción de cardamomo de Guatemala literalmente se va casi que completa a ese tipo de países. Imagínate tú si por una decisión como estas se frena el hecho de que se pueda mandar nuestro cardamomo allá. Bueno, entonces frenamos también la economía, frenamos el crecimiento económico, frenamos el Producto Interno Bruto, afectamos a los productores, exacto, afectamos al campesino. Entonces ahí empiezan las consecuencias para nosotros, en lo económico, pero en lo político también. Es difícil, hay que pensar bien la estrategia, porque mira, cualquiera dirá, bueno, nos quedamos con el que nos produzca más, con el que exportemos más. Bueno, puede ser una opción, pero no pensamos en que obviamente vamos a dejar de producir, vamos a dejar de exportar en la otra parte que es minoritaria a lo mejor, pero ni tanto realmente. Entonces es una decisión muy difícil que sin duda le tocará pues tomar, yo creo que el presidente Yamatei. Sí, ya va a ser parte de las decisiones del presidente electo Yamatei. Así que ojalá que esta situación no sobrepase realmente y que no se vaya a convertir en un conflicto que luego no se pueda frenar. Hay varios pronósticos que se hacen, varias posturas que se tienen al respecto, Julio, pero para conclusión, ¿qué piensas tú? Creo lo siguiente, Sandy, para concluir este tema. Hay una crisis y hay una tensión mundial y usted la está viviendo y la está siguiendo completamente en vivo acá en A la Medida por TN23. Hay que seguir viendo lo que va a pasar en las próximas horas y en los próximos días, pero por hoy la situación en el mundo y en Guatemala está tensa. Ahora vamos a cambiar de noticias. La Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo anuló la sentencia de 6 años por lavado de dinero que un tribunal le impuso a Odilia González en el 2017. Recordemos que Odilia es esposa del exalcalde Jorge Rizo. En el 2017, el Tribunal de Mayor Riesgo B juzgó a Odilia González García y a sus hermanos Israel y Jairo González García, respectivamente, por lavado de dinero. La acusada, Odilia González, es esposa del exalcalde de Puerto San José, Jorge Alberto Rizo. Según la investigación de la Fiscalía Especial, los señalados lavaron $30 millones. El efectivo era de un supuesto narcotraficante mexicano. En el juicio, el tribunal sentenció a la procesada a 6 años de cárcel por lavado de dinero, mientras a sus hermanos a 18 años de prisión. Los magistrados de la Sala Segunda de Mayor Riesgo anularon la sentencia de 6 años de Odilia González y la declararon inocente de los señalamientos del Ministerio Público. La Fiscalía Especial analizará la anulación de la sentencia para que la condena de 6 años por lavado de dinero sea confirmada a través de un recurso de casación en la Corte Suprema de Justicia. Sandy, cuando tú ibas a estudiar al colegio y todo, ¿había una ilusión? Sí, ¿verdad? Emoción. Pues el inicio de clases, wow. Alegre. Pero a veces el inicio se ve afectado por las malas acciones de otras personas. Claro que sí, Sandy. En Guatemala, aunque usted no lo crea, las escuelas están siendo saqueadas. Una cosa terrible. ¿Quiere saber más información? Por favor, no cambie. En breve regresamos. Recuerde, nosotros somos A la Medida. Llevaron hasta los alimentos escolares, así de sorprendente. Delincuentes saquearon por 5ª ocasión la Escuela República del Líbano en la zona 5. Por 5ª ocasión la Escuela República del Líbano en la zona 5 de la ciudad capital fue objeto de los delincuentes, quienes se dieron el lujo de revisar aula por aula, dejando pérdidas por más de 40.000 quetzales para este establecimiento. Entonces llevaba una cara y me dice, señor, ay, no me diga, le dije, se entraron los ladrones y nos venimos inmediatamente y cabal, forzaron este portón, se entraron donde está computación, se llevaron unas computadoras, unos reguladores de voltaje, un poco de comida que había quedado,
útiles, nuestra consola de sonido. O sea, volvieron a hacer de las suyas, y es la quinta vez que se entran. En la parte de adentro vamos a observar de manera cuidadosa pues todo este sector que es donde se dieron el lujo de registrar hasta los expedientes. Sí, exacto. Aquí tengo papelería, este es el centro de cómputo y lo que me había quedado de comida para comenzar ahorita mientras nos asignaban. Se robaron los trajes típicos, comida, como les había dicho anteriormente, los UPS, quebraron unas computadoras, rompieron el balcón, registraron los archivos para ver si teníamos ahí dinero, pues si no, nosotros no manejamos dinero aquí en la escuela. Directora, ¿usted qué le pide a las autoridades? Ahorita está la Policía Nacional Civil, ¿y qué le pediría pues, a la comisaría de este sector para que también les preste el apoyo? Yo lo que les pido es más seguridad, cámaras de vigilancia, porque el año pasado que se nos entraron 4 veces, seguimos el procedimiento, la policía nos dio los casos de expedientes, las huellas y todo, pero ahí quedó. La directora del plantel solicitó, además de la seguridad diurna y nocturna para la escuela, la asignación de un guardián, pues los delincuentes han entrado con lujo de fuerza, a tal punto de lastimar a la mascota de la escuela, un gato que convive con las alumnas, señaló la directora. Con imágenes de Henry Ávila, reportó José Martínez. Y preste atención a este caso porque presuntos pandilleros del barrio 18 tuvieron 3 días para saquear la escuela La Libertad en la zona 13 capitalina. Las pérdidas ascienden a los 100,000 quetzales. A las 14 horas del 30 de diciembre, sujetos desconocidos ingresaron a la Escuela Oficial Urbana Mixta número 109, La Libertad, en la zona 13 capitalina, para robar todo lo de valor, que asciende a los 100,000 quetzales. El lunes ingresaron por la fuerza a todos los salones del centro educativo. En algunos botaron las puertas a patadas, quebraron ventanas y en otros salones usaron las llaves que encontraron en la dirección. No conformes, regresaron el martes 31 y se llevaron los electrodomésticos, alimentos no perecederos, 13 computadoras, material didáctico y otros productos de valor. Fue hasta el 1 de enero que los vecinos se percataron del saqueo y alertaron a la directora, quien se presentó a las 12 del mediodía con agentes de la Policía Nacional Civil, pero ya eran pocas las cosas de valor que quedaban. Al ingresar encontraron las llaves colgadas en una de las puertas y un cilindro de gas pegado al portón. Era lo único que les faltaba llevar. Se llevaron el equipo de sonido, el equipo que teníamos para los saludos cívicos y actos cívicos para nuestras actividades aquí en la escuela, que era un bocina, son bocinas grandes, ¿verdad? De valor. Se llevaron una olla de presión industrial. Se llevaron todo lo de valor. Computadoras se llevaron como más de 10. El 2 de enero llegaron fiscales del Ministerio Público para tomar indicios e iniciar las investigaciones. Fue hasta este viernes que maestros y padres de familia ingresaron. Lo que más les impactó fue la firma que dejaron en el escritorio. Pandilleros del barrio 18 asumieron los destrozos que provocaron en la escuela con un graffiti. Había canela, azúcar, un poco de arroz, algunos cereales por ahí, salsas naturas. Sí, prácticamente lo único que dejaron fueron esponjitas para lavar trastos y como les dije, el Protemas. Es lo único que dejaron, lo demás no está. Áreas que nos brinden protección, porque sí, lo que le hicieron a la escuela es bastante indigno, tanto como a nosotros, los padres de familia, los alumnos y a la comunidad completa, porque la verdad es de que es una buena escuela y pues por eso nuestros hijos están aquí. Los padres de familia nos hemos puesto de acuerdo con los maestros en nosotros apoyarles a ellos, pero lastimosamente ellos se llevaron todo, nos dejaron sin nada. El próximo 8 de enero que inicien las clases, los alumnos no tendrán refacción ni centro de computación.
Vaya, vaya, se evidencia definitivamente la debilidad en materia de seguridad en todo ámbito y hasta en los centros educativos. Imagínese usted, estos centros educativos estatales como el que vimos, con el robo de material y de equipo informático, bueno, realmente debemos decir lo siguiente. Si bien es cierto que la mayoría de estas escuelas e institutos públicos cuentan con un guardián Sandy, poco puede hacer esta persona para poder repeler la incursión de un grupo delincuencial como es una clica de una mara, ¿verdad? Esto es dramático, ya que a pocos días de iniciar el ciclo escolar, que será el próximo día miércoles, en lugar de verse fortalecidas, estas escuelas pierden insumos, pierden situaciones que les sirven a los niños para su educación. Lo más lamentable de esto es que no es la primera vez que se dan este tipo de ataques, tipo de saqueos a escuelas públicas, por lo cual considero, Sandy, que la coordinación con otras instituciones, como por ejemplo la Policía Nacional Civil con el Ministerio de Educación, deberán de fortalecerse a efecto en áreas, digamos, que están asoladas por esta situación de lo que son las bandas delincuenciales como las maras, pues ser mucho más activos y preventivos para que no vuelva a suceder. ¿Cómo cuesta tener un laboratorio de computación? ¿Cómo cuesta tener comida para los niños? Para que simple y sencillamente ahora que empiecen el año escolar no lo encuentren. Increíble, Julio, la verdad es que no hay perdón. Sí, tú lo has dicho. Porque imagínate, no solo hemos hablado y lo hablábamos precisamente recientemente en un análisis sobre las consecuencias o esas complicaciones que se tienen en el tema educativo con los útiles, con la alimentación. Hay muchas necesidades porque obviamente se necesitan más recursos económicos. Así es. Viendo la situación que están pasando los estudiantes y todavía que les roben lo poco que tienen, es increíble, Julio, realmente. Pero ¿qué se puede hacer? Bueno, es que esa es la parte más complicada, ¿verdad? Porque fíjate, Sandy, que sí hay soluciones. Ahora, esas soluciones que son pura prevención requieren algo que muchas veces el Estado no lo tiene y es inversión. Y es más, te quiero pedir por favor que nos compartas algunas de esas posibles soluciones. Por supuesto, porque imagínate, si se pudieran tomar por parte del Ministerio de Educación muchas acciones de carácter preventivo, hablemos entonces y le detallamos algunas de ellas. Hay que tomar en cuenta que hay varias opciones para tomar y en este sentido tenemos que tomar en cuenta que varias no se pueden realizar por el tema económico, pero algunas de estas acciones podrían ser desde el refuerzo de la seguridad perimetral en las escuelas, como la contratación de seguridad privada, la instalación de alarmas y hasta circuitos cerrados con cámaras. Pero todo esto necesita una inversión. Sí. Esto parece utópico en la realidad nacional porque debe hacerse. Lo que debe de hacerse entonces es coordinar las rondas de vigilancia preventivas con los agentes de la Policía Nacional Civil y aún ahí creo que nos quedamos cortos porque obviamente las necesidades de seguridad son altas. Porque el gran limitante para este tema, sin duda alguna, es el dinero. En los próximos presupuestos, el Mineduc podría contemplarse el rubro de seguridad, a lo mejor. Pero sabemos a lo mejor que los diputados lo consideran importante en su momento, ¿verdad? Sabemos que el tema del presupuesto, pues este año no fue posible, ¿no? Sí, es realmente son serias las complicaciones, Julio, porque vemos que opciones hay, lo que no hay es dinero. ¿Y cómo actuar entonces contra eso? Fíjate, Sandy, hoy mejor que nunca antes podemos ejemplificar por qué decimos tan constantemente aquí en A la Medida que la prioridad número uno en Guatemala es la seguridad. Es que nadie está exento de que le pase algo en este tipo de materia como es la seguridad. Hoy es una escuela. Otros días son los pilotos, otros días son las personas que tienen negocios. Al final de cuentas, qué tristeza, ¿verdad? Porque todos estamos expuestos con lo difícil que es para los niños tener una escuela, tener un escritorio, tener computadoras, tener su refacción. Que pase esto cuando ya el Ministerio de Educación había hecho una inversión para tener esta escuela, como yo la veo allí en las imágenes, muy bonita, por cierto, he de decirlo. Pero ahora, ¿cuándo se vuelve a reponer esto? Y obviamente el miedo que generan los padres de familia. Eso es cierto. Imagínate, decir, bueno, se entraron a robar a la escuela. Ahí voy a mandar a mi hijo. ¿Qué más podría pasar? Sí. La alarma se activa en el sentido que los delincuentes andan rondando ese lugar. Entonces, al final, y si no tienes opciones económicas de enviar a un establecimiento a lo mejor más seguro, por ejemplo, un establecimiento privado. Que pueda tener seguridad. Sí. Si no tienes las condiciones económicas, te arriesgas, pero estás con esa situación pues de intranquilidad al saber que tus hijos están allí. Están ahí. Definitivamente como padre de familia no puedes estar tranquilo. Ahorita que tú dijiste los establecimientos privados,
Yo te diría que ni ellos están seguros porque pueden también ser víctimas de este tipo de ataques, ¿verdad? Al final de cuentas. Pero podrían agregar algún sistema de seguridad de una manera, digamos, relativamente más fácil, ¿verdad? Y esto obviamente se traduciría también a un costo adicional para los padres de familia. Es decir, por donde veas, llevamos las de perder. Pero te das cuenta cómo la maldad ahora llega hasta este tipo de acciones tan deleznables, ¿no? Porque, bueno, todo es malo, pues, que le roben, que extorsionen a cualquiera, pero que se entren a una escuela, Sandy, a robar, por Dios. Yo no sé, ahí usted tiene el tema. Quisiera que usted en casa sacara sus propias conclusiones y pues empecemos a analizar por qué la seguridad en Guatemala es nuestra primera prioridad y gran prioridad de prioridades. Y en otras noticias, una persona víctima de trata fue rescatada por coordinación de la Red Regional de Fiscales contra la Trata de Personas. En 2016, los fiscales generales de Centroamérica y República Dominicana firmaron una carta de entendimiento para intercambiar información que ayude a combatir la trata de personas a nivel regional. Pero además, se creó la Red Regional de Fiscales Especializados en Trata de Personas, de la que Guatemala lidera la Secretaría General, con el objetivo de trasladar información y al mismo tiempo crear una base de datos que ayude con las investigaciones. Esto tiene como finalidad, el primero, compartir información para crear casos regionales. Por ahí ya surgió el primer caso que nace precisamente de estas reuniones y también la otra finalidad es de crear un registro único regional que podría servir en relación a sindicatos, víctimas, lugares que tuviéramos compartir a nivel regional. Esto para ir fomentando los casos que pudieran surgir de manera transnacional. Los fiscales de esta red han realizado varias reuniones. Derivado de ellas, se logró el rescate de una víctima de trata. Porque aún estamos en investigación, pues una fiscalía de la región detecta a través de un operativo la presencia de una ciudadana no connacional de ellos. Empiezan a hacer la investigación, se contacta con Fiscalía de Guatemala. Nosotros tenemos acá un antecedente, esto nos pegaba con otro país también de la red, y así es como establecimos de que se involucran a 3 países con la detección del primer país que da la alerta. Pues ese rescate, que es lo primero que nosotros determinamos, se envía al país de origen de la persona, ya está resguardada en el país de origen. Y ahorita pues ya estamos en esa fase de investigación para ir fortaleciendo el caso. En noviembre de este año, los fiscales determinarán si Guatemala continúa al frente de la Secretaría de la Red Regional. Nos vamos, pero tranquilos, solo nos vamos un momento a una breve pausa comercial. Ya volvemos. Pues continuamos acá en A la Medida. ¿Sabe usted que el alcalde de Guastatoya del Progreso solicitó al Ministerio de Trabajo la firma de un convenio? Y usted se preguntará, ¿para qué? Bueno, este convenio tiene como objetivo el poder capacitar a las municipalidades con el fin de que éstas a su vez puedan habilitar ventanillas. Y estas ventanillas serían para la recepción de solicitudes de visas de trabajo en el marco del convenio suscrito entre Guatemala y Estados Unidos. Por favor, vea la información aquí en A la Medida. El funcionario edil manifestó que se han detectado casos de estafa, la mayoría migrantes que reciben ofrecimiento de visas H2A a cambio de dinero. Hoy hemos decidido acá, un grupo de alcaldes, pues manifestarnos, y en representación de ellos vengo hoy a entregarle a él una solicitud que básicamente lo que estamos ofreciendo es el apoyo, el acompañamiento técnico, que se nos capacite para que la movilidad laboral hacia el extranjero sea de manera controlada, y nosotros alcalde ser ese enlace, somos el que estamos cerca del pueblo, somos los que estamos de manera directa atendiendo las solicitudes de empleo, que contamos con las bases de datos. Entonces hoy venimos a decirle a nuestro ministro de Trabajo, el licenciado Aguilera, de que queremos ser parte de ese convenio, y hoy venimos a pedirle de todo corazón que nos deje ese recuerdo, que nos deje ahí sí que esa huella, como las buenas huellas que ha hecho en su administración, de que nos permita que seamos las municipalidades de Guatemala las que tengamos esa oportunidad de llevar el proceso de selección, el de reclutación, y que a la larga pues seamos nosotros el que estemos en medio entre el gobierno, la Embajada de Estados Unidos y el gobierno de Guatemala. ¿Han habido casos, alcalde, de cobros exagerados a personas que de pronto recibieron un papel falso? Sí, imagínate que nosotros cuando hicimos
ahí sí que la tarea de juntar a cerca de 3.200 vecinos de Guastatoya, el Departamento del Progreso, en ese momento andaba gente ahí tratando de estafar a las personas que con necesidad llegaron. Entonces, hoy por hoy las llamadas son más frecuentes, donde sí ya indican que personas les llaman, que les dicen que depositen una cuenta, que ya la otra semana se van a ir con su visa y todo, porque fueron los que salieron seleccionados. Entonces queremos ya regularizar eso, queremos poner un orden, queremos poner un control para que nuestra gente no solo no tiene cómo vivir, sino que todavía vaya a prestar y endeudarse para que los estafen. El ministro de Trabajo, Gabriel Aguilera, indicó que el convenio podría ser firmado en los próximos días. Traí una nota, una propuesta y una solicitud referente al acuerdo que suscribimos con Estados Unidos para la migración regular de trabajadores en el sector agrícola y la obtención de visas H2A. En ese sentido, en la solicitud que presente el alcalde, la hace en su nombre y también invita a la participación al resto de los 340 municipios de Guatemala, y es para que como Ministerio de Trabajo y Previsión Social podamos tener un convenio de colaboración con la Municipalidad de Guastatoya y otros municipios del país para que podamos desarrollar un buen proceso de reclutamiento para aquellas personas que estén interesadas en las visas H2A del sector agrícola para viajar a Estados Unidos y también hacia otros países que podrían ser Canadá, México u otras latitudes del mundo, y prevenir también estafas o fraudes de los cuales han sido objeto pues digamos ciudadanos guatemaltecos en diferentes municipios del país. La idea es dejar el convenio firmado con el alcalde. Yo creo que una solución es un convenio de colaboración general en el que nosotros pues establezcamos los parámetros cómo vamos a colaborar, las facultades que nosotros tenemos como ministerio, porque lo que le explicaba el señor alcalde es que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, de conformidad con el acuerdo suscrito con Estados Unidos, es el aval ante la Embajada de Estados Unidos y su Consulado General para que los grupos tengan la prioridad, digamos, los grupos de trabajadores que van a trabajar a Estados Unidos tengan la prioridad tanto en la cita como en el proceso de emisión de la visa. Entonces, nosotros vamos a estar siempre involucrados en el proceso, pero digamos con el apoyo de las municipalidades creo que podemos agilizar los procesos y ser mucho más eficientes. Y en otras noticias, a inicios de año aumentan las solicitudes de los antecedentes penales y policíacos, y en ese momento varias personas se dan cuenta que tienen estos antecedentes. Pero ¿sabe usted qué hacer para rehabilitarlos y quién le puede ayudar? Bueno, en la siguiente nota se lo explicamos. El Instituto de la Defensa Pública Penal cuenta con la Coordinadora de Ejecución, unidad encargada de la rehabilitación de antecedentes penales y policíacos. Al año reciben entre 1.000 a 1.500 personas, sin embargo, el número incrementa a principios de año. Los antecedentes penales y policíacos son requisitos indispensables para cualquier ciudadano, puesto que son la base fundamental para poder gestionar algún empleo o trabajo tanto en el ámbito público o privado. Se da el caso de que muchas personas al momento de gestionar estos documentos les aparecen manchados o el antecedente penal o el antecedente policíaco o ambos documentos. Por esa razón, ellos acuden al Instituto de la Defensa Pública Penal, específicamente a la Coordinación de Ejecución, a solicitar que se gestione la rehabilitación de los antecedentes penales y policíacos. No importa por qué delito hayan sido condenados ellos, aplica para cualquier delito, siempre que haya una anotación, tanto en el documento penal como en el documento policíaco. Aquí a la Defensa Pública Penal acuden las personas durante todo el año, pero sí consideramos que aumenta un poquito a inicios de año debido a que la mayor cantidad de ciudadanos está gestionando algún trabajo. La unidad se encarga de tramitar la rehabilitación de antecedentes y reincorporar a la sociedad a personas que ingresaron al sistema penal y han finalizado su condena. El proceso es el siguiente. En el caso de la rehabilitación de los antecedentes penales, no son muchos documentos. Se requiere que se presente la ficha del antecedente penal, que tiene una vigencia de 6 meses, y la fotocopia autenticada del documento personal de identificación. Estos documentos se deben hacer acompañar por 2 copias y son los documentos que se necesitan para la rehabilitación de los antecedentes penales. Aparte para los antecedentes policíacos son un poquito más de requisitos y se necesita una certificación de nacimiento, una fotocopia simple del documento personal de identificación ampliada en media carta, la ficha del antecedente penal o el antecedente penal como le llamen. También se necesita el informe de los antecedentes policíacos
o el historial de los delitos por los cuales les aparecen los antecedentes policíacos y una certificación que debe ser proporcionada por el órgano jurisdiccional que conoció el caso, donde se determine cómo se resolvió la situación jurídica de la persona. Estos 5 requisitos se deben traer directamente a la Defensa Pública Penal. Aquí se les asigna un profesional para que elabore el memorial correspondiente dirigido a la Dirección General de la Policía Nacional Civil y así se empieza el trámite de la rehabilitación. Por ejemplo, si la persona ha sido procesada por un accidente de tránsito, que son los más frecuentes, los policíacos son los primeros en mancharse. En todos estos accidentes de tránsito, al acudir la Policía Nacional Civil y detener a estas personas, los antecedentes policíacos les aparecen manchados. Si llega el proceso a una etapa posterior y existe una condena, entonces ya le aparecen manchados los antecedentes penales. La Defensa Pública Penal de forma gratuita rehabilita los antecedentes penales y policíacos. Tenemos una cobertura a nivel nacional. Las sedes de la Coordinadora Nacional de Ejecución Penal se encuentran en el departamento de... La Intendencia de Aduanas de la SAT informó este viernes en horas de la tarde sobre problemas con el DUCA. Informaron de inestabilidad en los sistemas informáticos asociados a la transmisión de las declaraciones únicas aduaneras y el despacho de mercancías. Sin embargo, en horas de la noche se informó que el sistema se había restablecido, aunque advirtieron de lentitud durante las próximas horas por el gran volumen de declaraciones que están siendo validadas. Además, tome en cuenta que desde el 1 de enero pasado quedaron sin validez todas las facturas que fueron autorizadas por la SAT antes del 9 de enero del 2013. Este cambio se da ante las nuevas disposiciones que fueron establecidas en el Acuerdo Gubernativo 222-2019. Recuerde, si tiene una factura autorizada antes del 9 de enero de 2013, ya no tendrá vigencia para ser presentada para la reducción del ISR o para la devolución del crédito fiscal. Según el Banco de Guatemala, el tipo de cambio de referencia vigente para el 3, 4 y 5 de enero es de 7 quetzales con 70 centavos por cada dólar. ¿Le parece si nos citamos para el próximo lunes a las 21 horas acá completamente en vivo por TN23? Entonces lo esperamos. Que descanse. Feliz fin de semana. Chao.